Bienvenidos a Doc Relatos de Terror, y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Tenía 23 años cuando llegué a trabajar al mercado de San Juan en la Ciudad de México. Era mi primer empleo serio después de terminar la universidad, y aunque no era lo que había soñado, necesitaba el dinero desesperadamente. El mercado era un lugar fascinante durante el día. Los colores vibrantes de las frutas y verduras, el aroma de las especias mezclándose con el café recién molido y el bullicio constante de vendedores pregonando sus productos creaban una sinfonía urbana que poco a poco me fue conquistando. Trabajaba en el puesto de don Aurelio, un hombre mayor que vendía granos y semillas desde hacía más de 30 años. Don Aurelio era de esas personas que uno respeta instintivamente. Alto, de complexión robusta, con manos curtidas por el trabajo y una mirada que parecía conocer todos los secretos del mundo. Me trataba con paciencia, enseñándome los trucos del oficio y compartiéndome historias de sus años de experiencia. Las primeras semanas transcurrieron sin contratiempos. Llegaba temprano, ayudaba a acomodar la mercancía, atendía a los clientes y al final del día contábamos las ganancias mientras don Aurelio me contaba anécdotas del mercado. Era un trabajo honesto que me permitía ayudar en casa. Fue durante mi cuarta semana cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó una tarde de jueves, cuando el mercado ya estaba cerrando. La mayoría de los vendedores habían recogido sus puestos y solo quedábamos algunos rezagados terminando de limpiar. El ambiente se volvía diferente después del horario comercial. Los pasillos que durante el día rebosaban de vida se transformaban en corredores silenciosos. Estaba barriendo frente al puesto cuando escuché un sonido que me hizo detenerme. Era como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo de concreto. Un sonido áspero, constante, que venía desde el fondo del mercado, donde estaban los puestos de carnes y mariscos. Al principio, pensé que sería algún trabajador moviendo equipo, pero había algo en ese sonido que me produjo una sensación extraña. Don Aurelio, que estaba contando el dinero del día, levantó la cabeza y frunció el ceño. Sus ojos, normalmente tranquilos, mostraron una expresión que nunca antes había visto. Era como si reconociera ese sonido, pero al mismo tiempo deseara no hacerlo. Se quedó inmóvil por unos segundos, escuchando atentamente. «¿Escucha eso, don Aurelio?», le pregunté, esperando que me dijera que era algo normal. Pero su respuesta me desconcertó completamente. Se acercó a mí, me puso una mano en el hombro con más fuerza de la necesaria y me miró directo a los ojos con una seriedad que me estremeció. «Mijo, recoge tus cosas. Nos vamos ahora mismo. Y cuando salgas del mercado, no voltees hacia atrás. ¿Me entiendes? No importa lo que escuches, no voltees». Su voz temblaba ligeramente, algo que jamás había notado en él. Ver lo perturbado que estaba me llenó de una ansiedad inexplicable. El sonido se hacía más fuerte, más cercano. Era definitivamente algo siendo arrastrado, pero había otro componente que no lograba identificar, como si lo que fuera que se movía estuviera respirando. Una respiración pesada, laboriosa, que se mezclaba con el roce contra el suelo. Sentí como si una corriente de aire frío recorriera mi columna vertebral. Guardé mis cosas con manos temblorosas mientras don Aurelio cerraba la caja fuerte con movimientos rápidos y nerviosos. El sonido se detuvo abruptamente y el silencio que siguió fue aún más perturbador. Era como si algo o alguien se hubiera dado cuenta de que estábamos escuchando. Caminamos hacia la salida del mercado en silencio. Yo quería preguntarle qué era lo que había escuchado,
por qué se había puesto tan nervioso, pero algo en su expresión me decía que era mejor esperar. Sus pasos eran firmes pero apresurados y constantemente miraba por encima del hombro. Cuando llegamos a la calle, respiré profundamente, sintiendo como si hubiera estado conteniendo el aire durante todo el trayecto. El ruido del tráfico, las voces de la gente, los sonidos normales de la ciudad me tranquilizaron inmediatamente. Era increíble cómo unos minutos de silencio en el mercado habían logrado alterar tanto mis nervios. Don Aurelio se despidió de mí esa noche con un simple "nos vemos mañana", pero había algo en su tono que me hizo sentir que no me estaba contando algo importante. Me fui a casa con una sensación de inquietud que no pude quitarme en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo ese sonido de algo siendo arrastrado. Al día siguiente, llegué al mercado esperando que don Aurelio me explicara lo que había pasado la noche anterior. Pero cuando le pregunté, simplemente me dijo que había sido su imaginación, que estaba cansado y había malinterpretado el sonido de alguna máquina de refrigeración. Su explicación no me convenció. Los siguientes días transcurrieron con normalidad y poco a poco fui olvidando el incidente. El trabajo me mantenía ocupado y la rutina diaria del mercado absorbía toda mi atención. Los clientes llegaban, compraban sus productos, regateaban los precios y yo me iba sintiendo cada vez más cómodo en ese ambiente. Fue exactamente una semana después cuando volví a escuchar el sonido. Esta vez era viernes por la noche y me había quedado un poco más tarde ayudando a don Aurelio a hacer inventario. El mercado estaba completamente vacío y las luces se habían apagado en la mayoría de las secciones. Solo quedaban encendidas las luces de emergencia, que creaban sombras largas y distorsionadas. Estábamos en la bodega pequeña que don Aurelio tenía detrás de su puesto, contando sacos de frijoles y garbanzo, cuando comenzamos a escuchar de nuevo ese sonido inconfundible. Esta vez venía claramente desde el pasillo principal del mercado y se dirigía hacia nuestra dirección. El sonido de arrastre era más lento, más deliberado. Don Aurelio dejó caer el saco que tenía en las manos. Los garbanzos se derramaron por el suelo de la bodega, creando un sonido como lluvia pequeña que contrastaba dramáticamente con el pesado arrastre que venía del exterior. Su rostro se puso completamente pálido y vi cómo sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «No puede ser», murmuró para sí mismo. «No puede estar aquí. No después de tantos años». Sus palabras me llenaron de una curiosidad mezclada con terror. Era obvio que don Aurelio sabía exactamente qué era lo que estaba produciendo ese sonido. Me acerqué a la puerta de la bodega y traté de mirar hacia el pasillo. La luz de emergencia más cercana parpadeaba intermitentemente, creando un efecto que hacía difícil distinguir las formas en la distancia. Pero pude ver una silueta moviéndose lentamente entre los puestos. Era la forma de un hombre, pero había algo extraño en la manera como se movía. La figura se detuvo justo frente a nuestro puesto. Desde donde estaba escondido en la bodega, podía ver parcialmente lo que parecía ser un hombre de estatura mediana, vestido con ropa vieja y gastada, pero lo más perturbador era lo que arrastraba detrás de él, un costal enorme, tan grande que parecía imposible que una sola persona pudiera moverlo. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que el costal se movía. No era solo el efecto del arrastre, había algo adentro que se retorcía y luchaba por salir. La forma del costal cambiaba constantemente, como si contuviera algo vivo, algo que trataba desesperadamente de escapar, y cada vez que algo se movía dentro del costal,
el hombre se detenía y le daba una palmada fuerte. «Es el hombre del costal viejo», me respondió don Aurelio con voz quebrada cuando le pregunté quién era. Pensé que ya no volvería. Pensé que había encontrado la paz. Sus palabras no tenían sentido para mí, pero la manera como las dijo, con una mezcla de tristeza profunda y terror genuino, me hizo entender que estaba hablando de algo muy serio. «Hace muchos años, mi hijo, cuando yo era apenas un poco mayor que tú, trabajaba en este mismo mercado. Había un hombre que trabajaba aquí. Se llamaba Evaristo Medina. Era carnicero. Tenía un puesto donde ahora están los vendedores de mariscos. Era un hombre extraño. Siempre había sido callado, solitario. Pero después de que murió su esposa, se volvió aún más raro». Don Aurelio continuó su relato mientras yo escuchaba absorto, tratando de procesar la información que me estaba dando. Empezó a hablar solo, a quedarse en el mercado hasta muy tarde, y los otros vendedores comenzaron a quejarse de olores extraños que venían de su puesto. Decían que su carne no olía bien, que había algo diferente en la manera como la preparaba. Un día comenzaron a desaparecer personas del mercado. Primero fue un niño que venía con su madre a hacer compras. Después desapareció una señora mayor que venía todas las mañanas a comprar verduras. Luego un joven que trabajaba cargando costales. Al principio nadie conectó las desapariciones con Evaristo. Las desapariciones que describía don Aurelio me pusieron la carne de gallina. Era aterrador pensar que en el mismo lugar donde yo trabajaba tranquilamente, décadas atrás, había ocurrido algo tan siniestro. Pero yo comencé a notar que siempre que alguien desaparecía, él aparecía al día siguiente con carne fresca en su puesto. Carne que no había tenido el día anterior. Carne que no había comprado a ningún proveedor conocido. Y esa carne tenía un olor diferente, un olor que de alguna manera te revolvía el estómago. Una noche decidí quedarme escondido en el mercado para ver qué hacía Evaristo cuando todos se iban. Me escondí detrás de los costales de maíz, en el mismo lugar donde ahora tengo mi puesto. Lo que vi esa noche cambió mi vida para siempre. Don Aurelio hizo una pausa y pude ver lágrimas en sus ojos. Evaristo llegó arrastrando un costal enorme, exactamente como el que acabamos de ver. El costal se movía, mijo. Se movía como si hubiera algo vivo adentro, algo que luchaba por salir. Y cada vez que se movía demasiado, Evaristo le pegaba fuerte y le gritaba que se estuviera quieto. Evaristo abrió el costal, y lo que salió de ahí, nunca podré olvidar lo que vi. Era la señora que había desaparecido 2 días antes. Estaba viva, pero apenas. Tenía los ojos llenos de terror, y cuando trató de gritar, él le tapó la boca mientras con la otra mano sacaba un cuchillo carnicero. Don Aurelio tuvo que detenerse porque comenzó a temblar violentamente. Yo debería haberle gritado, debería haber corrido a ayudar a esa pobre mujer, pero estaba paralizado del terror. Vi cómo la mató, cómo la descuartizó con habilidad, y al día siguiente, esa carne apareció en su puesto. La revelación me impactó como un golpe en el estómago. Sentí náuseas inmediatas y tuve que sentarme porque las piernas me temblaban. Al día siguiente fui a la policía y les conté todo. Cuando revisaron el puesto de Evaristo, encontraron evidencias de lo que había estado haciendo. Restos humanos mezclados con carne animal. Evaristo fue arrestado, pero antes de que pudieran llevarlo a juicio, se suicidó en su celda. Se ahorcó con las sábanas. En sus últimos días, hablaba constantemente de que ellos venían por él, de que las personas que había matado no lo iban a dejar en paz. Pensé que con su muerte todo había terminado, pero cada cierto tiempo
tal vez una vez al año, alguien reportaba haber visto a un hombre arrastrando un costal por los pasillos del mercado después del horario de cierre. Hay cosas que la muerte no puede detener, mijo. Evaristo no puede descansar porque las personas que mató no lo dejan. Está condenado a vagar eternamente, arrastrando su costal lleno de las almas de sus víctimas, buscando nuevas personas para añadir a su colección. ¿Y qué pasa con las personas que se lleva?, pregunté. Nunca más se sabe de ellas. Simplemente desaparecen, pero dicen que sus almas quedan atrapadas en el costal, conscientes pero incapaces de escapar. Esa noche no pude dormir. Los siguientes días en el mercado fueron una tortura. No podía concentrarme en el trabajo y don Aurelio notó mi nerviosismo. Una semana después, llegué al mercado más temprano de lo usual y escuché de nuevo el sonido del arrastre. Esta vez no era de noche, era pleno día y la luz del sol iluminaba perfectamente los pasillos. Me escondí detrás del mostrador y cuando el hombre pasó frente al puesto, me armé de valor y lo miré. Era exactamente como lo había descrito don Aurelio, vestido con ropa vieja, con el rostro demacrado y ojos completamente negros. El costal se movía y podía distinguir manos presionando contra la tela desde adentro, rostros que se delineaban brevemente. Lo más aterrador fue cuando se detuvo exactamente frente a donde yo estaba escondido. Lentamente giró su cabeza hacia mi dirección y sonrió. Era la sonrisa más malévola que había visto jamás. Entre las voces que venían del costal, reconocí una que me hizo contener un grito. Era la voz de doña Carmen, la señora que vendía flores y que había faltado al trabajo los últimos 3 días. Antes de alejarse, el hombre murmuró algo que pude escuchar perfectamente. Pronto, muy pronto. Cuando don Aurelio llegó, le conté todo. Tenemos que hacer algo, le dije. No podemos quedarnos esperando a que se lleve a más personas. Pero él negó con la cabeza. La única manera sería encontrar los restos de Evaristo y darles sepultura cristiana. Pero nadie sabe dónde están enterrados. Esa noche tomé una decisión. Comencé a investigar por mi cuenta y descubrí que Evaristo había sido enterrado en una fosa común en el cementerio municipal, sin lápida. Armado con una pala y toda la valentía que pude reunir, me dirigí al cementerio esa misma noche. Cavar en un cementerio por la noche es una experiencia aterradora. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra cobraba vida propia. Pero el recuerdo de las voces en el costal me daba fuerzas para continuar. Tenía que liberar esas almas. Tenía que encontrar una manera de darle paz a Evaristo para que pudiera descansar. Cuando finalmente encontré los restos, supe que había tomado la decisión correcta. Al amanecer, llevé los huesos a la iglesia más cercana, donde el padre accedió a darles sepultura cristiana. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquilo. Nunca más volví a escuchar el sonido del arrastre en el mercado. Don Aurelio dice que las almas finalmente encontraron la paz y que Evaristo pudo descansar. Pero a veces, en las noches silenciosas, aún puedo escuchar ecos lejanos de voces agradecidas susurrando mi nombre en el viento.